temas también que se tienen que saber para dominar la renta personal y asesorar a los inversionistas, a las personas físicas, es el tema de que se tiene que tratar en la asamblea, si las acciones son al portador o deben ser nominativas. Por eso, en esta participación vamos a analizar como asesoramiento tributario para las personas físicas el primer tema del momento. Es cierto que las acciones deben ser nominativas y desaparecen las acciones al portador, y lo más importante también son las decisiones que tenemos que asesorar para que se tomen en las asambleas ordinarias. Vamos con el primer tema. Miremos en pantalla. ¿Es legal que los bancos exijan el cambio de las acciones al portador por nominativas? Bueno, mucho se discute y mucho se habla, pero se habla porque no se sabe de la existencia de una ley y de la causa, que en realidad nada tiene que ver con cuestiones societarias, sino están relacionadas con las normas de la CEPRELAT. El año 2015, por resolución general número 345, la CEPRELAT, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero, ha establecido una obligación en concordancia con los nuevos estándares internacionales a fin de prevenir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo, el financiamiento de la proliferación de armas destructivas masivas. Eso es lo que tiene por objeto y está relacionado con el anonimato de las acciones. Por otro lado, jurídicamente tenemos la ley número 1015/97 que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero y de bienes. Y con eso está relacionada esta resolución de la CEPRELAT que deben cumplir los bancos. ¿Y de dónde viene esto? Tampoco viene de un invento de la CEPRELAT, porque existen organismos internacionales como el GAFI, el Grupo de Acción Financiera, además el GAFI Sur, el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica, y ellos directamente realizan recomendaciones, y esas recomendaciones sobre los estándares y el diseño de una acción a seguir contra esto que causa un perjuicio tremendo y que aparentemente no tiene nada que ver con la imposición de impuestos. Sin embargo, sí, por eso se lucha también contra los paraísos fiscales, lanzan sus recomendaciones y controlan que esas recomendaciones sean internalizadas en los países a través de las leyes. Ahí entonces tenemos que ver si hay una ley que ha internalizado estas disposiciones. Nos preguntamos, ¿es legal que la CEPRELAT exija acciones nominativas? Y sí. ¿Y por qué? Puesto que en el año 2010 el Parlamento paraguayo, por ley número 4600, aprobó el memorándum de entendimiento entre los gobiernos de los estados del GAFI Sur. Y hay 40 recomendaciones del GAFI Sur que tenemos que cumplir, esas 40 recomendaciones. Y una de ellas justamente es la recomendación número 24 del GAFI sobre la transparencia y titularidad real de las personas jurídicas. Por lo tanto, si está aprobado por una ley, es legal, aunque no sea una modificación del Código Civil. ¿Y qué dice esta recomendación número 24? Establece que los países deben tomar medidas para prevenir el uso indebido de personas jurídicas para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. Y los países deben asegurarse que pueden obtener información adecuada, precisa y oportuna sobre la propiedad y el control de las personas jurídicas o acceder a ellas de manera oportuna para las autoridades competentes. Entonces, lo primero que hicimos es la ley
ya teníamos la ley que previene y reprime los actos ilícitos. Esta ley 4100 aprueba el memorándum y además tenemos la ley 4503/11 de inmovilización de fondos de activos financieros que forman parte del compromiso del Paraguay con el mundo entero de luchar por estos flagelos y que se dan por el anonimato de las acciones. Fíjense, por el anonimato de las acciones. Sobre esa base legal, emite la resolución, la CEPRELAT, la 345/15, que con el objeto de prevenir el lavado a través de políticas preventivas que se hacen efectivas por medio de los bancos y financieras supervisadas por el Banco Central. Y le obligan al Banco Central y el Banco Central al accionista, y ahí se termina la obligatoriedad y se hace efectiva esta norma. Los bancos y financieras están obligadas a solicitar a sus clientes que sean sociedades con capital representado por acciones al portador. No se sabe quién es el titular porque el portador de las mismas es el titular que, 1, las convierta en acciones nominativas. Esto implica una modificación de estatutos sociales, lo que deberá realizarse a través de una asamblea extraordinaria. Entonces, hay una orden de que las acciones al portador, si querés utilizar los bancos y en realidad necesitas utilizar los bancos y financieras para toda operación comercial, tenés que convertirlas al portador. Te da una segunda opción y si no querés convertirlas, tenés que depositar las acciones al portador en una entidad del sistema financiero nacional para individualizar al vendedor y se hace un contrato de custodia de las acciones. De esa manera se individualiza quién es el poseedor. Entonces, es legal. Esto requiere una modificación de los estatutos sociales y como resulta bastante complicado llamar a una asamblea extraordinaria, ordinaria, etcétera, la recomendación es justamente que cuando se llame a la asamblea ordinaria, también se llame a la extraordinaria y que usted como asesor jurídico pueda recomendar estas cuestiones porque aunque nuestro Código Civil siga diciendo que las acciones pueden ser al portador, esta ley que es posterior y que incluso tiene un rango de casi tratado internacional, porque en realidad no fue como un tratado internacional, es una ley nacional, entonces sí es importante que lo haga. Por eso, la recomendación es, en caso que la sociedad opte por la realización de la conversión dentro del acta de asamblea extraordinaria, primero hay que convocar a esa asamblea y se debe facultar al directorio para realizar los canjes de los títulos de acciones al portador por los títulos de las nuevas acciones nominativas que la reemplazarán. La asamblea va a solicitar a los accionistas todas las acciones al portador y va a emitir nuevos títulos. En ese momento es importante también que se hagan otras recomendaciones. Hay sociedades que tienen capital irrisorio. Es la mejor oportunidad para, por ejemplo, aumentar el capital con reserva de revalúo, reservas facultativas. También puedo capitalizar los dividendos no distribuidos y de esa manera evitarme justamente el pago del 5%, hacerlo todo, pero para eso el asesor tributario debe conocer estas implicancias. Esta recomendación la hacemos en razón de que no es necesaria la realización de una asamblea ordinaria para la emisión o los cambios de títulos, solamente será necesaria en caso que la extraordinaria aumente el capital y la emisión de nuevas acciones dentro del capital aumentado, suscripto, aumentado, que es la suscripción de las acciones, se hace a través de una asamblea ordinaria. Esto viola el Código Civil y en realidad el artículo 1064 del Código Civil nos dice que las acciones deben ser de igual valor y conceder a sus poseedores iguales derechos. Los estatutos pueden prever diversas clases de acciones con derechos diferentes dentro de cada clase y que se configurará los mismos derechos.
recomendamos este libro de las sociedades civiles y comerciales legisladas en la legislación paraguaya, que con nuestro profesor Carlos Gilberto Villegas, argentino, experto en cuestiones societarias, ha analizado, y es el único libro que se analiza el Código Civil paraguayo, pero lo compara con los demás países de la región. Y justamente el doctor Villegas decía, Paraguay es uno de los pocos países que todavía tiene acciones al portador, y esto lo estamos cambiando. Entonces, en definitiva, las acciones de acuerdo a nuestro Código Civil pueden ser, por la forma de su circulación, son al portador, que significa que no figuran en ellas el nombre del titular. Pero si yo tengo la posesión, otorga la calidad de ser propietarios y se transmite por la simple entrega, y la calidad del accionista se muestra con la posesión. Jurídicamente nosotros no recomendamos como asesores tener acciones al portador, porque si alguien roba las acciones o fallece una persona y las acciones están en la caja fuerte y las toma una persona, esa es la propietaria legítima y ni siquiera se puede decirle de dónde vos sacaste las acciones o anular las acciones al portador. En definitiva, jurídicamente también es un riesgo muy grande tener acciones al portador. Ahora, la clase que se está exigiendo son las nominativas, y dentro de las nominativas, que se define como aquellas acciones en la cual expresa en su texto el nombre de las personas a cuyo favor se emiten, hay dos clases. La nominativa endosable, que se transmite por el simple endoso, por la firma al dorso de la acción, y las nominativas no endosables, que son más seguras aún y que se transmiten exclusivamente por escritura pública. Usted podría optar por uno de ellos dos. Evidentemente, lo más sencillo es la nominativa endosable. También esto se exige a las sociedades constituidas en el exterior, porque tampoco pueden tener acciones al portador, y si tienen acciones al portador, también tienen que requerir a la sociedad que realice una declaración jurada ante un notario, a través de la cual se identifique a los beneficiarios finales, los accionistas, debiendo contener como mínimo el nombre, la nacionalidad, etcétera, etcétera. Es decir, se trata de una lucha contra el terrorismo, contra el lavado de dinero. Y excepcionalmente y previa justificación, las reglas expuestas no se aplican cuando las acciones al portador son exclusivamente hasta un 10%. Es decir, tengo 90% acciones nominativas y solamente 10% son acciones al portador. Esto sería, por ejemplo, que al convertir puedo llegar a tener todavía hasta un 10% nada más de las acciones al portador. Además, se ha establecido la creación de un registro de acciones al portador a ser implementado por el Banco Central del Paraguay. Con esto, en realidad, las acciones al portador perderán su vigencia en muy poco tiempo, y por cuestiones jurídicas también no son recomendables, y además también está en el Parlamento la posibilidad de la modificación del Código Civil. En el material que hemos preparado, Asesoramiento para Personas Físicas, presentamos el Edicto de Asamblea General Extraordinaria, por la cual se modifican los estatutos, el Acta de Asamblea General Extraordinaria, la conversión de acciones al portador en nominativas, incluso el contrato de custodia de valores, que está en el material que forma parte del asesoramiento tributario. Y en dicho material también se encuentran las nuevas reglas para la realización de la asamblea, que fueron dictadas por la Abogacía del Tesoro a partir del año pasado, que cambia también la forma de convocatoria de las asambleas. En realidad no la forma de convocatoria, porque eso está establecido en el Código Civil, sino la
comunicación y la entrega posterior de la información. Todo esto ahora es en forma electrónica. En ese material le hemos puesto el decreto 4962 que empieza esta transformación de las nuevas disposiciones con su resolución y la última, la resolución 3/2016, que rige a partir del año pasado, por el cual se emiten disposiciones reglamentarias y se adoptan medidas administrativas en materia de registro, de fiscalización de sociedades anónimas, y mucha gente cree que las SRL no tienen que hacer reunión de socios, pero también las SRLs tienen que hacer reunión de socios. Y este es un memorándum que nosotros como estudio jurídico enviamos a los clientes, que es muy importante que ustedes como asesores impositivos también implementen dentro de sus estudios. Le decimos así, recordatorio sobre la asamblea. De acuerdo al artículo 100.079 del Código Civil, las asambleas ordinarias deben realizarse una vez al año en forma obligatoria a más tardar en el mes de abril. Resulta que creemos que todas las asambleas se tienen que hacer en el mes de abril, a más tardar. Los temas que necesariamente deben ser tratados de acuerdo a lo que dice el Código Civil son memoria anual del directorio. Primera recomendación que queremos hacer. Esa memoria es un documento importante. No me hagan un copy-pegue y algo genérico. Describan bien todo lo que ha pasado y cuáles han sido los actos más importantes de la vida institucional de la sociedad y también la comercial. Balance y cuentas de ganancias y pérdidas para su aprobación. Algo importantísimo, solamente la asamblea extraordinaria puede decidir sobre el destino de las utilidades, distribución de utilidades. El cuarto punto es el informe del síndico. Y acá quería recordarles una cosa. Aunque parezca que el síndico es una figura decorativa, el síndico es la única persona que no puede renunciar a su remuneración y tiene que ser remunerado, y tiene una función muy importante. Por eso la recomendación que en lugar de hacer un copy-pegue de lo que es un informe del síndico, si tiene auditoría externa, esa empresa, el síndico haga un análisis de las recomendaciones de la auditoría y expida su informe sobre la base de las conclusiones de los auditores, porque técnicamente lo correcto es que el síndico haga ese trabajo, pero en realidad no lo hace. Entonces avale su informe del síndico en el informe de la auditoría. Luego, designación de directorio y síndico para el siguiente periodo y de sus remuneraciones. Ahí también queremos establecer una recomendación. Resulta que normalmente, anteriormente a la existencia de la renta personal y por la limitación de la remuneración de los directores, hoy es muy difícil que un director no sea contribuyente de renta personal, directamente se ponía que su remuneración sería hasta el monto máximo deducible del IRASIS o el IRAGRO. Pero ¿qué tiene que ver la remuneración del directorio con el ejercicio? Vamos a ver en el módulo correspondiente a IRASIS cuáles son las obligaciones que se tienen que dar y los requisitos para que una persona pueda ser director e incluso que su remuneración pueda ser utilizada como gasto deducible, que no es simplemente la emisión de la factura. Y luego, responsabilidades de los directores y síndicos y además, por último, la emisión de acciones si las hubiera. Para tratar todos estos temas es necesario, como primer punto del orden del día, se designe presidente y secretario de la asamblea. Miremos este calendario de fecha de inicio para las gestiones de la asamblea, que en realidad es lo último, porque en realidad el artículo 1082 dice que la asamblea será convocada por medio de publicaciones hechas en un diario durante 5 días con 10 días de anticipación y por lo menos y no más de 30. Deberá mencionar el carácter de la asamblea,
fecha, hora, lugar de reunión, orden del día y los requisitos esenciales exigidos por los estatutos para la partición de sociedades y además la segunda convocatoria. Todo esto ustedes lo tienen aquí en este libro de Villegas y que les recomendaba especialmente, por ejemplo, porque hay sociedades de capital e industria que no se conocen mucho y hay diferentes tipos de sociedades que es importante como asesores impositivos conocerlos. Ahora, realizada la asamblea, que ya no va nadie de la Abogacía del Tesoro al acto de asamblea, se debe comunicar a las resoluciones y esto es lo que ha cambiado. Se ha habilitado un expediente electrónico a través del cual se tiene que escanear y adjuntar los siguientes documentos en formato PDF. Comprobantes relacionados con la convocatoria, es decir, la publicación en el diario, el libro de asistencia, en caso de representación, carta firmada por el titular de la acción, el acta de asamblea bien firmada y de acuerdo a lo que dicen los estatutos, el balance general, el informe del síndico, la memoria del directorio y además la Abogacía del Tesoro podrá pedir otros requisitos. El plazo para hacerlo, esto es 15 días hábiles posteriores a la realización de la asamblea, pero en realidad hay una sanción, pero no es una sanción económica, no es que tengo que pagar X cantidad de dinero, simplemente la sanción es la no realice, dice lo siguiente: la única sanción prevista es la suspensión de la tramitación de cualquier presentación que se haya realizado en la Abogacía del Tesoro, que en realidad no son muchas, pero sí, por supuesto, si no se presentan los bancos y los otros acreedores de la sociedad pueden requerirlo. Entonces, ese es el nuevo requisito. Recuerden que por la ley 1034, artículo 86 y 87, se debe llevar el libro y registro de acciones y la sociedad está obligada. Esto es muy importante para la renta personal, porque la transferencia de acciones está grabada por renta personal, está exonerada del IVA. La venta de acciones está exenta de IVA. Anteriormente se necesitaba comunicar la venta para que esté exenta. A partir del año 2014, con las modificaciones del IVA, ya no se requiere la comunicación. Esto es muy importante tanto para la renta personal como para el IRASIS. Recordemos también que las empresas que han facturado en cualquier momento en el año más de 6.000 millones de guaraníes deben presentar la auditoría externa obligatoria. La recomendación es que esa auditoría externa obligatoria también sea considerada en la asamblea. No es una obligatoriedad, pero una recomendación. Es importante que la asamblea se expida sobre el informe del auditor y, como les dije, la importancia que el informe del síndico haga referencia al resultado de la auditoría. Ahora bien, la decisión que se va a tomar en esa asamblea sobre la distribución de utilidades es relevante, porque nuestro sistema del IRASIS, renta empresarial, está basado en la distribución real o presunta de las acciones. También en la renta personal se abona en el caso de que efectivamente se haya recibido dividendos y utilidades. Esos fueron los pocos cambios que fueron negociados, que no la simple puesta a disposición en el sentido de que haya ni siquiera puesta a disposición el simple ajuste contable de decir dividendos y utilidades a pagar, generaría la presunción de dividendos y utilidades, como pasa en el IRASIS. Y fíjense, nuestro costo impositivo de las diversas operaciones está relacionado con lo que decide la asamblea. Si la asamblea decide no distribuir utilidades y capitalizarlas, ya sea contribuyente de IRASIS o IRAGRO, se abonará exclusivamente la tasa general del 10%. Si decide capitalizarlas en el IRASIS, nace la obligación dentro del plazo
de 60 días de abonar ese 5% adicional. Y ahí es donde, a través de la modificación del artículo 88 del decreto reglamentario del IRASIS, haya distribuido o no haya distribuido, si la Asamblea decidió distribuir, nace la obligación de pagar la tasa del 5% adicional del IRASIS, que solamente existe en el IRASIS y no en el IRAGRO. Por esto, nuestra lámina de costo impositivo claramente dice que solamente es 10 en el IRAGRO. Ahora, si se distribuye a socios locales contribuyentes del IRP, también el socio local contribuyente del IRP tendrá que pagar su parte, declarándola el 50% de los dividendos obtenidos de acciones propias y el 25% de los bienes gananciales. Pero si la remesa a utilidades es realizada a una persona no domiciliada en el exterior, la sociedad y todo aquel que pague o acredite rentas de fuente paraguaya debe actuar como agente de retención bajo las reglas del TESACA. Y acá también quiero hacer otra aclaración. Mucha gente cree que los retentores ocasionales no están obligados a cumplir las reglas del TESACA. Eso no es así. Todos los contribuyentes, realicen o no operaciones, podrían estar sujetos a ser agentes de retención y para eso tienen que instalar, obtener la autorización del software TESACA. Ya no sirve más ningún solo comprobante de retención que no sea el virtual. Es decir, teniendo un sistema de tasa basado en la distribución o no de utilidades, en donde la tasa general debe abonarse en el mes de abril, siempre que existan rentas fiscales, y aquí también hay una aclaración que se apruebe o no el balance, esa tasa se debe a pagar en abril, independientemente a que se distribuya o no los dividendos. Ahora, esa tasa del 5% del IRASIS, si la Asamblea ha decidido distribuir los dividendos, corresponde pagar la tasa del 5% dentro del segundo mes de aprobada la Asamblea de la distribución. Ejemplo, si la distribución se aprueba en abril, la tasa se paga en junio, independientemente a el hecho de que se haya abonado. Por eso es que tan importante es cuando la Asamblea dice he resuelto distribuir. Veamos, puede resolver capitalizar, porque son los socios los únicos que pueden tomar las decisiones. Puede decidir distribuir. En ese caso, nace la obligación del 5. ¿Qué más puede decidir? No sabe qué hacer, es decir, no asignar ningún destino específico. Supongamos que en realidad todavía estoy decidiendo si se va a la sociedad, están proyectos de expansión o los accionistas todavía no saben si quieren reinvertir o no. Entonces, en esa asamblea, la recomendación es que quede claramente establecido que no se asigna ningún destino a esas utilidades, de manera a que el fisco no pretenda cobrar esto que no es legal, que es el 5% en el caso que se decida la distribución. En ese caso, el asiento va a ser utilidades no asignadas con destinos no asignados, pero como solamente corresponde aprobar a las asambleas ordinarias la distribución y el destino de las utilidades, en ese caso se tendrá que llamar a otra asamblea ordinaria, no extraordinaria, cuando se quiera cambiar esa decisión de la asamblea de no asignar ningún destino específico y dejarlo para otra próxima oportunidad. Se debe llamar una asamblea ordinaria de nuevo. Somos del parecer que en ese caso no se debe pagar la tasa del 5 porque posteriormente se puede decidir capitalizar y lo que la reglamentación, violando la ley, dice es que cuando se disuelve, distribuir. Entonces, una sociedad contribuyente exclusivamente del IRAGRO, ¿debe abonar la tasa adicional del 5? Ya lo hemos dicho. La respuesta es no. Pero ¿cómo y cuándo se abona la tasa del 15?
La tasa del 15 es la que recae directamente sobre el accionista y se abona mediante el sistema de retenciones porque es una tasa para la remesa del exterior. Y acá, en el IRASIS, sí está establecido en la ley esta tasa, mientras que en el IRAGRO no está establecida en la ley, puesto que hay una sola tasa. Sin embargo, la Administración Tributaria, a través del decreto reglamentario, dice que sí hay que retener el 15% del IRAGRO en el caso que sean accionistas del exterior. No estamos de acuerdo con esa postura, puesto que lo que no está escrito en la ley no es tasa del impuesto y sugerimos que se inicien las acciones legales correspondientes. Entonces, esta tasa sí se retiene al socio del exterior. Ahora, una sociedad contribuyente del IRAGRO debe retener el 15% del IRASIS cuando remesa dividendos al socio del exterior. Justamente le decíamos que por ley no, pero por decreto sí, y eso está establecido en el artículo 91 del decreto 10.013. ¿Qué tratamiento recibe el adelanto de dividendos? Y ahí tenemos que hacer una aclaración. En primer lugar, de acuerdo al Código Civil, de la ley del comerciante, la ley 1034, no es posible distribuir dividendos sin que se cierre el ejercicio fiscal. Pero supongamos que somos 4 socios o 2 socios y el 100% de los socios dice, sabemos que vamos a tener ganancia y queremos un anticipo. Entonces, aunque jurídicamente no corresponde, ¿quién podría reclamar? Podrían reclamar los otros accionistas o podrían reclamar aquellas personas que son acreedoras de la sociedad en caso de que haya algún problema de no pago de las obligaciones con los acreedores. Pero si todos estamos de acuerdo y todo está bien, nuestro problema es que en realidad la violación de la ley del comerciante no tiene tampoco ninguna sanción porque la ley del comerciante lo que hace es no proteger al comerciante, sino a los acreedores de los comerciantes cuya prenda común solamente es el patrimonio de la sociedad. Entonces, se puede, entre paréntesis, si todos están de acuerdo, pagar los dividendos de utilidades en forma anticipada. Pero, como hay una disposición de una tasa adicional por la distribución de utilidades, en ese momento que se paga, estaría naciendo la obligación dentro del segundo mes de abonarse la tasa del 5% de haber realizado ese adelanto. Es decir, si se abona, por ejemplo, en octubre, el pago siempre se debe realizar en el mes de diciembre, 2 meses después. No se va a pagar la tasa del 10. La tasa del 10 recién, que es la tasa general, se va a pagar en el mes de abril. Hay algunas cuestiones importantes a considerar que se presumen distribución de dividendos y utilidades. Y este es uno de los problemas más grandes de las empresas. Una caja abultada. Una caja abultada. Una caja abultada significa que en realidad la plata no existe y que se ha llevado a dividendos y utilidades distribuidos y ahí es justamente el gran problema está en que las empresas a través de los gastos no deducibles o no correcto registro de sus operaciones van abultando año a año la caja y la única forma de después bajar esto es con una distribución de esa caja abultada que en realidad los accionistas no reciben, pero encima tienen que pagar otra vez renta personal, por lo que el costo impositivo de reducir la caja para un accionista es del 19,5%, porque 10 va a pagar la empresa, 5 va a pagar la empresa y además también ese accionista tendrá que considerar esa distribución de utilidades que no recibió y que solamente sirvió para bajar la caja abultada como renta personal. Y si el accionista es del exterior, bajar esa caja tiene un costo impositivo del 27,3%. La mayoría de las preguntas es ¿cómo hago para bajar mi cuenta caja? Lo que hay que hacer es registrar los gastos
no deducibles. ¿Quién se debe presentar como accionista? Se debe presentar como accionista el verdadero titular de las acciones, porque aunque no se pague IVA por la transferencia de las acciones, sí, para recibir dividendos y utilidades se tiene que presentar el verdadero titular y eso está grabado por la renta personal. Los accionistas, personas jurídicas, en este caso es relevante la distribución de utilidades si soy contribuyente de IRASIS, porque vimos que hace pagar la tasa del 10 o del 14,5%. Para las personas físicas también es importante, porque la empresa paga el 5%, pero la persona física tendrá que declarar en la renta personal. Y acá viene el tema de la importancia del recibo de dividendos y utilidades que debe emitir la empresa al accionista. En realidad no se tiene que facturar y la resolución número 104, que es totalmente violatoria a el propio artículo 85 de la ley relacionada a documentaciones, que dice que se tiene que facturar la compraventa o la prestación del servicio y en una transferencia, en un pago de dividendos de utilidades, el socio no presta ningún servicio a la sociedad, ni tampoco le está vendiendo algo, no corresponde facturar. Nos negamos categóricamente a cumplir esa absurda resolución del decreto 104 y pedimos a los auditores que cumplan el artículo 85 y lo que dice el Código Civil. No se debe facturar. Sí, recomendamos este modelo de recibo de dividendos en donde esté numerado, en donde tenga correlativo, no es un documento timbrado, pero directamente, directamente lo que se hace es poner la distribución de dividendos y utilidades que hasta este ejercicio 2016 estarían exentos los ejercicios, las utilidades que provengan de ejercicios fiscales anteriores a el 2011, si todavía algo hay para distribuir. Entonces, recomendamos la implementación de este recibo de dividendos y utilidades. Otra cuestión importante en la Asamblea es la fijación de la remuneración de personal superior. Y acá vamos a ver también, como les dije en el IRASIS, que no es que yo fijo la remuneración y ya está, sino que los directores deben prestar un efectivo servicio. Los directores tienen que estar nombrados por Asamblea y su remuneración tiene que ser fijada en la Asamblea. Podría existir esa potestad delegativa que la Asamblea otra vez delega en los directores la facultad de fijar su remuneración, pero no es lo conveniente ni lo adecuado. Y en el caso de que una persona física sea accionista sea personal superior de varias acciones, de más de una empresa, se tiene que prorratear de acuerdo al número de las empresas. Entonces, esto es muy importante para la renta personal y también para la renta, los demás impuestos a la renta. Ahora, ¿qué responsabilidad puede asumir al aceptarse director de una sociedad? Le pedimos que lean el artículo 1111 del Código Civil, en donde establece las oportunidades que los directores responden ilimitada y solidariamente ante la sociedad, ante los accionistas y los terceros, que son 3 casos: inejecución o mal desempeño de su mandato, violación a la ley o a los estatutos y cualquier otro perjuicio ocasionado por dolo, abuso de facultades o culpa grave. Muchas veces no queremos dejar como directores, porque el directorio es un cuerpo colegiado, nuestra objeción y simplemente ponemos se resuelve por unanimidad. Miren claramente lo que dice el Código Civil. Queda exento de responsabilidad el director que no hubiera participado en la deliberación o resolución o que hubiera dejado constancia escrita de su disconformidad y dado noticias al síndico antes de imputársele responsabilidad. Eso es importante como asesores leer
el Código Civil. A esto se le llama responsabilidad civil o comercial, pero además, al aceptar ser director, también acepto mi responsabilidad tributaria. Y esa responsabilidad tributaria está en la ley tributaria, la ley 125, que puede ser solidaria, ilimitada, de orden público, y también, por supuesto, se requiere la existencia de un daño. Ahora, ¿quién puede reclamar el daño civil o comercial a los directores? Y eso está también en el Código Civil, en el artículo 1113, que pueden ser la decisión de la Asamblea, puede pedir la responsabilidad en el caso de que la sociedad sea perjudicada por las decisiones de la Asamblea. También lo pueden requerir los accionistas, los acreedores y el síndico de quiebra en caso de quiebra de la sociedad. Recomendamos leer el artículo 1113 al 1115 del Código Civil. Cuando un director puede ser civilmente responsable, también son esas causas que citamos. Pero, por otro lado, la ley 125, en el artículo 181, establece las responsabilidades de los representantes de las sociedades. Y mucho cuidado, porque la figura de evasión de impuestos, la sociedad no delinque y es responsable o imputable el director o el representante que haya obrado con dolo. Entonces, sus representantes, directores, gerentes o administradores que participan de estos hechos de evasión de impuestos pueden ser responsables por las obligaciones de la entidad, porque eso está en el artículo 181 de la ley, que habla infracciones por entidades y que dice así: las personas jurídicas y las demás entidades podrán ser sancionadas por infracciones sin necesidad de establecer la responsabilidad de una persona física, sin perjuicio de la responsabilidad pecuniaria de la entidad, sus representantes, directores, gerentes, administradores, mandatarios, que serán sancionados por su actuación personal en el acto de la infracción. Y aparte, miren estos artículos. El artículo 182 me habla de la responsabilidad subsidiaria de los representantes. El artículo 183 me habla de la solidaridad de los adquirentes de casa de comercio, que es cuando se compra las acciones de una sociedad o un activo, que es un tema que lo vamos a ver también, porque hay que hacerlo a través de un procedimiento de transferencia de fondo de comercio para no ir adquiriendo el pasivo, que es muy importante que un asesor jurídico tributario conozca lo que es la transferencia de fondos de comercio. Y luego está el artículo 184 de responsabilidad de representados y representantes en materias de infracciones. Y la responsabilidad solidaria implica que se puede reclamar directamente a la persona física o al garante, como es, por ejemplo, si firmo un pagaré y si firmo como garante y no dice la palabra solidaria, primero se le tiene que reclamar al deudor principal y luego al que está garantizando. Sin embargo, si dice garante solidaria, el acreedor puede elegir a quién reclamar. Y ese es el caso, fíjense, este artículo, la responsabilidad solidaria se da en materia tributaria cuando la SED puede exigir el cumplimiento de la obligación, ya sea al deudor, es decir, en este caso a la sociedad, o al responsable solidario a su elección. Y se da para los agentes de retención, artículo 240, para los adquirentes de casa de comercio, en caso de no haber solicitado el certificado de no adeudar tributos, artículo 183, los transportistas que transportan mercaderías sin contar con la documentación correspondiente, artículo 116, y los representantes y representados en caso de incurrir en infracciones respecto de las normas tributarias.
y también hay responsabilidades subsidiarias, que significan, y especialmente está dada cuando desaparece la sociedad, porque hay muchas sociedades que desaparecen o hay muchos contribuyentes que desaparecen, y el artículo 183.2 de la ley 125 también me habla de la responsabilidad subsidiaria de los representantes legales y voluntarios que no procedan con la debida diligencia en sus funciones. Y fíjense que debida diligencia en sus funciones está relacionado justamente con todo esto que tiene que aprobar la Asamblea, o también en las SRLs es muy importante que lo hagan la reunión de cuotistas, porque también las SRLs pueden tener reuniones de cuotistas. Estas son las cuestiones importantes, y como diferencia de lo que ocurre en cualquier otro ámbito, en oportunidad de la inscripción del RUC o en el momento de actualizar los datos, es el momento en que se declaran quiénes son los representantes legales o convencionales, y estos son los principales responsables ante el fisco en caso de incumplimiento de la obligación por parte de la persona jurídica. Entonces, piense muy bien antes de aceptar la responsabilidad de ser miembro del directorio, porque se adquiere responsabilidad tributaria, responsabilidad comercial, y la última que tenemos aquí, responsabilidad penal también por el caso de evasión de impuestos, que esto se encuentra establecido en el artículo 261. Y cuando se promulgó la ley 2421, y como había muchas empresas que desaparecían, se estableció una norma especial en la ley 2421, que era justamente la forma de evitar que se abra una sociedad, se cierra una otra, se abra, se cierra. Y miren lo que dice el artículo 28. Cuando el contribuyente, que habiendo ejercido su defensa en los sumarios administrativos o ante la jurisdicción contenciosa administrativa, fuere condenado al pago de impuestos y multas por resolución o sentencia ejecutoriada y no abone la misma, surgiendo indicios de la constancia del proceso, el ocultamiento o desapoderamiento de los bienes para evitar el cobro compulsivo. Eso, en otras palabras, significa: me hicieron un sumario, me hicieron un ajuste fiscal, peleo en instancia administrativa, judicial, y mientras voy transfiriendo los bienes a otra sociedad, y cuando termina el juicio la sociedad ya no tiene ningún bien. Eso es lo que dice técnicamente. La administración tributaria remitirá los antecedentes al Ministerio Público para su investigación, y ahí se abrirá una causa por estafa. Y para terminar, hay que tener en cuenta también la responsabilidad penal por utilización de facturas falsas, que justamente en el momento, las sociedades que se encuentran cerrando el ejercicio fiscal, les sale un monto gigante a pagar, y el director dice: no, esto yo no puedo pagar, esto viene de gastos no deducibles, invéntenme factura, tráiganme cualquier factura, hagan cualquier cosa, solucionen, y piden una solución al contador. En ese caso, por el delito de uso de facturas falsas, puede ser imputado de acuerdo al artículo 246 del Código Penal. Eso se tipifica como delito de producción de documentos no auténticos, pero en realidad es producir o utilizar, que es lo que normalmente se llama comprofacturas. Por lo tanto, para terminar, todo esto debemos saber como asesores. Recuerde los tipos de responsabilidades, que lo tenga siempre presente, y que pueden ser responsabilidad civil ante la propia sociedad, ante los demás accionistas, ante terceros acreedores, en caso de quiebra, responsabilidad personal, solidaria y pecuniaria, y además me pueden sancionar mediante pidiendo la indemnización de los daños y perjuicios. Responsabilidad tributaria ante el fisco, personal, solidaria o subsidiaria, limitada o ilimitada según sea el caso,
de todas las obligaciones tributarias que tenía la sociedad, pago de multas, intereses, recargos, etcétera. Y ahí hay mora, contravención, defraudación, omisión, es lo mínimo que me pueden dar. Y responsabilidad penal, que se iniciaría una investigación ante la instancia de la Fiscalía de Delitos Económicos, por el delito de evasión de impuestos, por el delito de producción de documentos no auténticos, por el delito de producción o utilización de facturas falsas, por violación del deber de llevar libros de comercio, y ahí la responsabilidad es personal e ilimitada, e incluso hay sanciones penales y privación de la libertad. Esto es lo que debemos saber como asesores impositivos. Y culminado de escuchar este video varias veces y de leer la parte societaria y también nuestro libro de lecciones para cátedra de Derecho Tributario, que tiene esta parte de responsabilidades, le invitamos a hacer su test de conocimiento y de comprobación de que está preparándose para ser el mejor asesor impositivo. Fuerza y adelante.